días, amados hermanos, amada iglesia que está del otro lado, como todos los martes a las 6, conectándonos acá para poder compartir la palabra con ustedes, acá con Alberto y con Andrés. Saluda, Alberto. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué lindo, nuevamente aquí alrededor de lo más hermoso que tenemos, que es la palabra de Dios. Dios los bendiga a cada uno de mis hermanos. Buenas tardes, Dios los bendiga donde quiera que se encuentren, que la gracia del Señor y el Espíritu nos acompañe y nos revele cada vez más de su palabra. Así es, así que bueno, nos estamos conectando, sentí ahí libertad para poder compartir el video y tenemos del otro lado ahí como estos martes a Emma, que nos esté diciendo por dónde salimos. Buenas, ¿cómo andan? Un placer estar un martes más junto a ustedes. Hoy vamos a estar hablando de la adopción y la herencia. Estamos saliendo por la plataforma de Facebook y por YouTube. En el caso de que te enganches un poco más tarde, este video lo vas a estar viendo. A todos los que se están conectando, les invitamos a que nos dejen sus saludos, nos dejen sus preguntas, que compartan este hermoso programa con los que crean que les pueda llegar a servir. Y nada, arrancamos con la transmisión del día de hoy. Así arrancamos. Así que bueno, bienvenido a todos los que se vayan sumando, los que se sumen ahí cuando están volviendo del trabajo, que hay unos cuantos, y los que nos ven después también ahí a la noche, que hay unos cuantos también hermanos que nos ven. Saludos, sí, a todos. Así que bueno, estamos tocando acá esta enseñanza, esta doctrina que realmente arrancamos en agosto. Es de mucha bendición. Y Alberto, si nos puedes hacer un resumen de lo que fue el martes pasado, bueno, para poder ya seguir encaminando. Mirando la justificación, primeramente, y luego comenzamos con la adopción claro, como hijos, ¿sí? Vimos lo que era la adopción y los privilegios de la adopción. Y nos quedamos en el segundo punto. El primer punto era que el primer beneficio es que podemos tener al Espíritu Santo en nuestros corazones hoy. Amén. Podemos ser templos del Espíritu de Dios. Amén. Y el segundo beneficio es el que ahora estamos mirando, que no solamente el Espíritu viene a habitarnos, sino que trae el poder para vivir una vida agradable a Dios. Amén. Que eso es muy importante. Totalmente. Porque no es cuestión... Hay un dicho en el mundo que dice querer es poder, y es falso. Porque no todo lo que quiero puedo. Pero con el Espíritu Santo podemos. Amén. Así es. Así que podemos continuar donde no hemos quedado. Sí. Porque se nos cortó el tiempo el martes pasado. Estábamos dándole y nos sonó la chicharra. Pero bueno, ¿seguimos, Andrés? Bueno, hablamos de que Jesús es la manifestación visible de Dios. Y esto se traslada por el poder del Espíritu Santo en nosotros, es la manifestación invisible de Dios. Esa manifestación visible en nosotros, porque el Espíritu Santo que nos habita nos lleva a vivir esa vida que a Dios le agrada. Entonces, los demás, qué bueno cuando los demás pueden ver en nosotros, ¿no? Dice, y verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. Qué bueno cuando se puede cumplir en la vida de los hijos de Dios estas cosas, ¿no? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice Romanos 8:14. Bien clarito. Amén. Debemos aceptar por fe esta guía interior del Espíritu y estar dispuestos a hacer lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Pero no con nuestra fuerza, sino ¿con qué? Con el poder de Dios, con el poder que Dios da a sus hijos. Pablo dice, del cual fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de ¿qué? De su poder. Y por ahí antes de comenzar estábamos hablando acá con Alberto y con Juan, cómo este hombre, el apóstol San Pablo, con su vida pudo marcar no solo la vida de los que le rodeaban, sino a través de la historia y de los años, alimentarnos, y hasta que el Señor venga, esa palabra va a tener la misma vigencia, porque fue el mismo Espíritu Santo que utilizó a un varón sencillo, pero dispuesto en la mano de Dios. Y ese era el apóstol Pablo. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios capítulo 3, versos 7 y 8. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, esta es otra cita bíblica, ¿no? Este es Efesios capítulo 1, 16 al 18. El Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la supereminente grandeza de su poder,
para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. O sea, Pablo oraba para que haya una revelación de esto, ¿no? Amén. Porque esto se revela, el Espíritu Santo nos revela, no es una cosa sentimental, ¿no? Hablábamos la otra vez de que a veces nos apoyamos en si sentimos o no sentimos. Claro. Y en realidad es si creemos o no creemos. Claro. Eso es muy importante, porque a veces lo pasamos por los sentimientos. Amén. Pero en realidad tenemos que pasarlo por lo que Dios dice. Y si Dios dice que el poder de Dios está en mi vida, el poder de Dios está en mi vida. Amén. Y quiero agregar a lo que Alberto dice, porque me viene este texto, Alberto, en Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, decía el apóstol Pablo, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Claro, ahí viene algo. Por eso, y ese texto Pablo lo resalta en Efesios, en Colosenses, uno empieza a encontrar que en todas sus cartas esta palabra, entonces... Él oraba para que... no solamente para que los hermanos vayan a la iglesia, claro, sino para que ellos tuvieran un conocimiento profundo de la vida espiritual, que es la que nos hace estar firmes. Amén. Por eso los primeros cristianos se mantuvieron firmes en medio de una terrible persecución. Sí. O sea, solamente en medio de una terrible persecución te vas a mantener firme si estás seguro. Amén. Si no, salimos corriendo. Porque la verdad, si alguien no está seguro, no hay... y si te corto la cabeza, nos vemos, chao. Pero bueno, ellos habían recibido por esta revelación del Espíritu en el apóstol Pablo. Amén. Y Romanos 8, 26 y 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues si hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, o sea, Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Tremendo. Esto es lo que Jesús le prometió a los discípulos. Yo les animo a que lean Juan 14, 15 y 16. En esos 3 capítulos, que fueron la última cena, Jesús habló más del Espíritu Santo que en todo el resto de los evangelios. Porque ellos... hasta que no lo recibieran, no lo iban a entender. Claro. Entonces era en vano que Jesús les explique. Les dijo, no solamente va a venir el Espíritu. Cuando venga el Espíritu Santo, ellos van a entender. Y fue así que en el momento que fueron llenos del Espíritu Santo, el apóstol Pedro se paró y empezó a interpretar a Joel. Pedro sabía la profecía de memoria, pero nunca entendió a qué se refería. Por eso se paró y dijo, no estamos borrachos, no. Lo que pasó acá es lo que dijo el profeta Joel. Claro. Y empezó a interpretar el Salmo y empezó a interpretar la Escritura. O sea, el Espíritu Santo, del cual fueron llenos, les empezó a dar la capacidad de entender la palabra de Dios. Gracias. De creerla y decir, se está cumpliendo, ¿no? De ver el obrar de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos, un poder que nos lleve a creer que lo que está escrito es realidad y se cumple. Y que se cumple, claro. Exacto. Que podamos vivir en esa esperanza. Dios, qué lindo saber que tenemos a alguien que intercede por nosotros. Jesús dijo, no los dejaré huérfanos. Qué maravilloso. Va a venir alguien que va a estar con ustedes y en ustedes. Y ese es el Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu el que nos da el poder para orar, para cantar, para congregarnos, para vivir para Dios, para soportar las aflicciones en el tiempo presente. Porque por el mismo Espíritu sabemos que las riquezas que vendrán son mucho más grandes que lo que sufrimos aquí. Esa es la esperanza de los hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, esto lo habla Romanos capítulo 8, 17 y 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea que el Hijo de Dios vive en esa esperanza, y esa esperanza alienta su fe para que los problemas circunstanciales de la vida no me frenen, porque vivo en esa esperanza. Ahora, cuando esa esperanza está ayudada por el poder del Espíritu Santo que me habita, se hace una realidad. Exactamente. Si no es una teoría. Claro. Yo puedo tener la teoría del ascensor, pero bueno. ¿Cuál era? De repente me subo a un ascensor y me agarra miedo de caerme, porque no tengo la seguridad. Claro. ¿No? Claro, pues saber cómo funciona un ascensor no quiere decir que yo vaya seguro. Saber cómo hay gente que sube una vida y se muere de miedo. Sí, es verdad.
¿Por qué? Porque no está segura, tiene miedo que se caiga el avión. Claro. Nosotros, por el poder del Espíritu Santo, no solamente entendemos las cosas, estamos seguros. Gloria a Dios. Seguros de que Dios está con nosotros y en nosotros. Amén. Amén. Yo voy a creer. Sigamos con la tercera, que es las riquezas celestiales que recibiremos en la eternidad. El futuro. La herencia tiene una parte hoy y otra parte fuera de esta vida, en la vida venidera. Amén. Entonces esa herencia y esa adopción de que somos hijos lleva consigo estas cosas que estamos compartiendo, ¿no? Así que acá, como dijo Juan, habla de las riquezas celestiales que recibiremos. ¿Cuánto? Por la eternidad. El Hijo de Dios tiene seguridad de esa eternidad con Dios. No, entonces no se aferra a lo presente. La persona que no ama lo eterno se aferra a lo presente. Y de algo tenemos que aferrar. Que es un concepto importantísimo, porque es así. Y vemos que cuando esas cosas tambalean o se pierden, uno ahí vuelve, ¿no? Y va a buscar a Dios diciendo dónde está, o pido, o no. Vemos cómo las cosas pasan. El cielo y la tierra pasarán. Cuando el hombre, por la experiencia, ve la vanidad de las cosas presentes, entonces, no todos, pero algunos dicen, bueno, vamos a buscar a Dios, porque acá hay algo más. Sí. Y eso es lo que hay acá, no solamente promesa en esta vida, sino en la venida. Claro, y que de hecho, Alberto, muchos hombres que fueron de ciencia, en un momento de la vida le ha tocado pasar una cosa que lo llevó a buscar a Dios, pues dijo, no, acá hay algo más. Y se encontraron con Dios, ¿no? Qué lindo. Y otros hombres, buscando la ciencia, descubrieron que la ciencia los llevó a la palabra de Dios. O sea, que la Biblia no es contraria a la ciencia, sino que en la Biblia se demuestra que la ciencia es verdad. Solamente que hay muchos hombres que no quieren aceptar a Dios, pero este hombre Vidal, un hombre muy inteligente, muy capaz, ¿sabe cómo se convirtió? Porque él estudió griego y sabía leer griego de corrido. Y como se le acabaron los libros en griego, porque no hay muchos libros en griego, encontró que el Nuevo Testamento estaba escrito en griego y se empezó a leer el Nuevo Testamento y así se convirtió a Cristo. Por querer tener un conocimiento profundo del griego. Nosotros ni el castellano sabemos, imagínate. Ahí nomás arrancamos. Pero qué bueno es eso, ¿no? Bueno, vamos. Leo Primera de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3, dice, amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, o sea, el futuro, ¿no? Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Qué buena esta palabra, sabemos. Juan la usa mucho. Esto habla de seguridad, obviamente. Sabemos conocimiento espiritual. Sabemos que esto va a ocurrir. Amén. Pablo decía, tengo por cierto. Sí. De las aflicciones en el tiempo. O sea, qué importante estar seguro. Gloria a Dios. Y de la palabra, ¿no? Amén. Y sí, bueno, y vamos al otro texto que es Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 5, y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para nosotros, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y incorruptible, que no sea, bueno, acá... Hablando de la herencia. Hablando de la herencia, que tenemos una herencia incorruptible, y esto significa que no se puede destruir o acabar, ¿no? Claro, porque las cosas acá se oxidan, se corrompen, se envejecen. Sí. Y también habla de que es incontaminada, o sea, pura, sin suciedad ni manchas. No se mancha, acá las cosas se manchan. Claro. Pero yo a veces ando por la calle, ¿no? Y veo alguna casa que está en deterioro, ¿no? Y uno ahí puede ver que en algún momento esa casa fue una casa nueva. Y con los autos pasa lo mismo. Claro, y con el tiempo, ¿cómo se deteriora? Si uno no le das el mantenimiento debido. También habla de otro concepto, que es la palabra inaccesible, que no se marchita, que no pierde su estado, que no se seca. Tremendo, ¿no? Qué cosa. Qué vitalidad, ¿no? Qué cosa. Tremendo. Dice, aunque ahora tenemos privilegio, estamos en un tiempo de batalla, lucha, sufrimiento, heridas, necesidades. Pero no será así para siempre, ¿eh? No, hermano, tenemos que... gloria a Dios, porque ahí está la esperanza, ¿no? Viene algo mucho mejor, viene algo glorioso para todos nosotros, ¿no? Qué bueno. Y la palabra es, heredaremos con Cristo. Eso es lo glorioso, ¿no? Y dice Isaías 61:6, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministro de nuestro Dios, ¿no? Seréis llamados
comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Vale. Cristo será el Rey de Reyes. Perdóname, sí. Esto lo vimos cuando vimos el milenio. Sí, lo vimos. Hay algunas citas bíblicas. Cuando ustedes vayan al canal y encuentren ahí el estudio sobre el milenio, ahí hablamos muchísimo del futuro y de lo que va a ser el reino de Cristo aquí en la tierra y nuestra parte en ese reino. Sí, por eso termina diciendo, y nosotros reinaremos con él. Ahí está la parte que vos decís, ¿no? Y dice comeréis las riquezas de las naciones. ¿No? Hoy yo compartía con los hermanos de Sierra Chica de que Noé, mientras todos estaban comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo y disfrutando, Noé invirtió todo su tiempo en hacer el barco, su tiempo, dinero, familia, todo. Pero llegó un momento que todas esas personas perecieron. Y cuando Noé bajó del barco, todo era de él. Él no compró nada, no invirtió nada acá. Invirtió en el barco. Y cuando todo acabó, pasó el diluvio, el único que quedó en la tierra fue él y su familia. Por lo tanto, ellos heredaron todo. Pasaron de no tener nada acá en la tierra a poseerlo todo. Claro. Y ahí podemos ver gráficamente lo que va a ser nuestra vida futura, ¿no? Cuando pase esta tierra, porque esto va a pasar. Pero qué bueno, como justo hablamos hoy, es poder tener una vida espiritual, porque si no tenemos esa vida espiritual, ese conocimiento que hablamos, que decía Pablo, nos hacemos problemas por pequeñeces de que estamos viviendo hoy, ¿no? O sea, como sociedad, todo el resto de los seres humanos. Y nos aferramos, pero tenemos esta esperanza que es totalmente gloriosa. Sí, gracias. Por eso es importante aferrarnos a todas estas cosas, ¿no? Heredaremos con Cristo. La mejor jubilación que podemos tener. Sí. Otra que jubilación de privilegio. Nosotros reinaremos con él. Dice, y hoy vemos como las personas que acceden a altos puestos de gobierno, cómo reciben gloria y honra y muchos bienes materiales. Así también nosotros participaremos de lo mejor del reino de nuestro Señor Jesucristo. No nos dejemos seducir por el enemigo que sigue prometiendo, ¿no? Y le llevó el diablo a un alto al alto monte, ¿no? Y le mostró por un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, ¿no? Y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiere yo la doy, y si tú postrado me adorares, todo esto será tuyo. Pero nosotros debemos contestarle como contestó el Señor Jesús: vete de mí, Satanás, porque Cristo está, solo a tu Señor Dios adorarás y solo a Él servirás. Esa debe ser la respuesta del Hijo de Dios, ¿no? Que podamos llevarlo todo siempre a la esfera espiritual y medirlo desde ese lugar, porque cuando nos pasa que naturalmente nosotros podemos medir, evaluar cosas natural, incluso hasta almático podemos decir, y nos podemos equivocar. Lo único que no nos confunde es esto, ¿no? La palabra de Dios en cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude. Amén. Lo que mi Dios me dará es mucho mejor que lo que el diablo me ofrece, porque lo que el diablo me ofrece es pasajero, pero lo que nuestro Padre nos dará es eterno. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. San Mateo 15:21. Esto es eterno. Es eterno. Vale la pena, gloria a Dios. Dice: el Espíritu dejó escrito que muchos negarían esto, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su avenimiento? Pero nosotros debemos resistir firmes en la fe. Y acá, hablar de resistir firmes en la fe, creo que el que mejor lo delata es Judas, ¿te acordás, no? Que si hay algo por la cual luchar y pelear es por la fe. Y Judas da 2 citas bíblicas, el 1:3 y el 19 del capítulo 1 mismo, que es tremenda palabra, ¿no? Y ahí uno se dice, porque en la Biblia vos vas a encontrar que el Hijo de Dios es un hombre que se caracteriza por ser pacífico en todos los órdenes, y el fruto del Espíritu que te lleva. Pero en el único lugar donde te habilita para luchar, resistir, es para que no te quiten la fe. Exacto. Es tremendo, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta este detalle, que te pueden quitar todo, pero menos la fe. Cuidado con eso. Eso es lo último que el Hijo de Dios debe de perder, la fe. Que el Señor nos ayude en este tiempo, hermano. Los apóstoles usaron mucho la segunda venida de Cristo para alentar a los cristianos. En todas las cartas apostólicas se usa mucho la venida. Sí, es verdad.
Y hoy vemos que muchos quieren como minimizar la venida de Cristo. Bueno, no, la venida de Cristo no, nosotros tenemos que preocuparnos por acá, ver cómo arreglamos este mundo, ver cómo mejoramos todas las cosas, porque cuánto se viene hablando de la venida de Cristo y Cristo no vino. Porque si lo miramos desde ese punto de vista, pero es el punto de vista humano, obviamente. Que hace 2000 años que se viene hablando de la venida de Cristo y Cristo no vino. Bueno, pero pasó con Israel. Israel pasó 1900 años sin estar en la tierra. Y muchos decían, no, ¿qué Israel? No, Israel no vuelve más. Casi 1900 años. 19 siglos. Y cómo erraron, porque dijeron no va a volver, y volvió. Entonces, vemos que nosotros no tenemos que basar por la historia, ni por los años, ni por los siglos, sino por lo que está escrito. Amén. Muchos erraron. Y lo mismo erran con la venida de Cristo. Que fue eso lo que hablamos hoy, ¿no? Cuando fueron los reyes, ¿no? Que decían, bueno, vayan, miren, ¿no? Y, o sea, más allá que estaba escrito, no le dieron importancia. Cuando fueron los magos a buscar al rey, y los hombres de la Biblia lo mandaron a Belén, pero ellos no fueron, no creyeron. Y ese es el problema. Saber lo que está escrito y no creerlo. La venida de Cristo no es un motivo para no hacer nada, ¿no? Yo el otro día hablaba con un hermano, le decía, vivimos en una tensión entre que debemos vivir todos los días como si fuera el último, como si viene Cristo ahora, pero debemos trabajar como si Cristo no viene nunca. O sea, vivimos en medio de esos dos extremos, pero tenemos que andar por el medio. O sea, no podemos ir ni a un lado ni al otro. Es verdad. Porque ya en la época de Pablo algunos habían dejado de trabajar todo, porque decían, bueno, Cristo viene, ¿para qué vamos a trabajar? No. Y Pablo reprendió. Lo reprendió. Claro. Pero olvidarnos de que Cristo viene nos va a hacer llenarnos de glotonería, de embriaguez, de las cosas pasajeras. De las cosas pasajeras. Claro. Entonces, ese despertador de que Cristo viene tiene que estar permanentemente sonando en nuestros corazones. Amén. Por eso también el texto dice, ¿no? El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está. ¿no? El Señor no quiere que nadie se pierda. Claro, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Este mundo, tal como lo conocemos ahora, tiene un día determinado para su fin. Eso cuesta en la mente natural decir, pero tan lindo todo esto, tan hermoso, porque, digamos, tiene una parte fea, pero una parte linda. Sí, por supuesto. La naturaleza. Pero lo que es creación de Dios, Alberto, tenemos que reconocer que lo hizo todo perfecto. Y las cosas buenas que hace el hombre. Y también, las buenas músicas, las obras de arte, los bellos edificios, la tecnología, todo, ¿no es cierto? Decimos, no, pero ¿por qué tiene que ser destruido? Bueno, porque detrás de toda esta telón de bondad hay una maldad desenfrenada. ¿O no? Que es lo que vemos y nos asustamos, decimos, pero ay, ¿cómo puede pasar estas cosas? ¿No? Cuando vemos esos actos tan horrorosos, ¿cómo puede ser? Bueno, eso es lo que no se ve, pero que está operando. ¿Quién es? Es el príncipe de este siglo que está operando en oculto. Que el Señor nos ayude a no aferrarnos a esta vida, ¿no? Pero esto tiene que pasar para que venga algo perfecto. Bueno, dice, por eso nosotros que tenemos estas revelaciones no debemos gastar nuestra vida en cosas pasajeras, puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperándoos y apresurándoos para la venida del día de nuestro Dios, en la cual los cielos ascendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en las cuales mora la justicia, ¿no? Por la cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por él sin mancha e irreprensibles, en paz. Esto dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 1 al 14, ¿no? Así que, y no solo esto, sino que esta vida eterna la disfrutamos en un cuerpo transformado y glorioso que el Señor nos dará, porque sabemos que toda esta creación gime a una, y a una está con dolores de parto, hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos, porque en esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza,
porque lo que alguno ve hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Dice Romanos capítulo 8, versículo 22 al 25. Tremendo. Y Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Tremendo. Gloria a Dios. Llene de gozo y paz en el creer. O sea, que tenemos que creer. Y si creemos, vamos a abundar en esperanza. Y todo esto por el poder del Espíritu Santo. Ahora, Alberto, yo digo, ¿no? Sí. Cuando uno está consciente de estas cosas y esta pasa a ser una... Uno no anda en la vida cantando, alabando a Dios, con esa seguridad, con esa paz y esa tranquilidad. Sí. Eso es lo que el mundo no tiene. El mundo vive el hoy y no sabe. Y sin embargo el Hijo de Dios sabe de dónde viene, para qué está y hacia dónde va. O sea, qué diferencia, ¿no? Sí, porque justamente lo que viene ahora es eso, ¿no? Que el proceso, este proceso de adopción, tiene 3 tiempos: un pasado, un presente y un futuro. Y creo que incluso en Apocalipsis también lo habíamos visto, ¿te acordás? Sí, en tiempos. Los tiempos de Dios. O sea, no debemos remitirnos. Algunos solamente usan el Evangelio para el pasado. Bueno, Dios me perdonó lo pasado. Se sacan de encima la culpa pasada. Otros lo toman para el tiempo presente. Bueno, si Dios está conmigo, tengo que tener todas las cosas acá en la tierra. Y otros lo toman solamente como que, bueno, acá tenemos que vivir llorando y esperando a que venga Cristo. No. O sea, el mismo Dios que obró en el pasado, obra hoy y seguirá obrando por toda la eternidad. Amén. Vamos a otro punto, que es el proceso de la adopción. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esto habla Gálatas 4:4. ¿No? Esta frase, el cumplimiento del tiempo, nos muestra que Dios tiene ya dispuestos los tiempos para cada cosa, que están en sus planes eternos, ¿no? Y nuestra adopción es algo que tiene 3 tiempos: pasado, presente y futuro, como hablaba Alberto recién. Aquí antes de meternos bien, vamos los saludos. Así no nos perdemos los hermanos. Ahí, dale. Emma, a ver. Buenas, me sumo de vuelta a la pantalla con ustedes. Vamos a estar leyendo los saludos. Los saludos que tenemos por la página de YouTube. Cacho Escobar nos manda unos aplausos porque arrancó el programa. Muy bien. Iván Palomá, que nos manda bendiciones, que se conecta a todos los programas. Un saludo, Iván, para vos. Un saludo, Iván. Santino Beira. Hola, soy Sabrina Barón, bendiciones a todos. Y después Silvia Finter nos manda bendiciones también. Ahora vamos con los saludos que tenemos en Facebook. Vamos para la otra vereda. Vamos a la otra vereda. Beatriz Elisa Cagnolo nos manda bendiciones. Débora Jara Aravena nos manda buenas y bendecidas tardes, hermanos y pastores, esperando a los ansiosos para aprender de Dios Padre. Cristina Maidana nos manda bendiciones, hermanos, Dios los bendiga grandemente. Hugo César Domínguez nos manda bendiciones, hermanos. Carolina Carvajal pone: buenas tardes, iglesia, Dios los bendiga, Caro y Fabi presente. Y Verónica Vázquez, ¿sí leí bien? Sí. Bendiciones, mis hermanos, hermosa enseñanza. Amén. Muy bien. Estos son los saludos que tenemos por el momento. Así, bueno, gracias, Emma, por los saludos. Saludos a todos los que se están conectando y los que se están sumando. Ahora recién ahí estás haciendo solamente zapping y nos enganchás. Estamos hablando del proceso de la adopción. Amén. Sí, como decía recién Andrés, tiene 3 partes: el pasado, el presente y el futuro. Y ahora sí, vamos con todo. Así que vamos por eso, ¿no? El pasado dice: según nos escogió en él. Antes, esto lo dice Efesios capítulo 1, versos 4 y 5, ¿no? Y el texto dice así: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En la eternidad pasada, antes de que el mundo existiese, Dios ya había puesto en su corazón adoptarnos como hijos, con todos nuestros derechos y privilegios, ¿no? O sea, ese es Dios, es un Dios que no está sujeto a tiempo, es un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, pero también es Él en su presciencia, Él sabe todo. O sea, en el tiempo, nosotros como seres humanos estamos sujetos, pero Dios no. Bueno, eso es una cosa que a nosotros no nos entra dentro. Es difícil, claro. Pero es bueno. Y a muchos no les gusta también, porque como se cómo. No puede ser. La quieren entender y como no la pueden entender, entonces prefieren eliminarla. Pero debemos hacer lo que dice Deuteronomio 28, 28. No, 29, 29, perdón. Sí.
que las cosas secretas son de Dios y las reveladas son para nosotros. Entonces, si dice que Dios tiene conocimiento previo de las cosas, porque Dios lo tiene. ¿Cómo lo hace? Y qué sé yo no soy Dios. Yo allá desde el penal, viste, todo el tiempo me preguntan, digo, bueno, cuando me reciba de Dios te contesto, por ahora Dios hace como Él quiere. Y tenemos que tener esa mente humilde de no querer entender todo. No estamos como los griegos, bien que los griegos querían todos los días algo nuevo. ¿Cuál es el riesgo de querer entender todo? Pasarte para el otro lado e ir a un lugar donde... Y los errores doctrinales muchas veces vinieron por eso. Exacto. Por querer entender lo que le corresponde a Dios. O sea, te metes en un campo que Dios no guarde, ¿no? Sí podemos ver que Dios nos eligió con un plan y un propósito en el pasado. Amén. Eso es muy importante. Antes que el mundo existiese, ¿no? Dios ya había propuesto en su corazón adoptarnos como hijos suyos con todos nuestros derechos y privilegios. Y por medio de Jesucristo se iba a realizar esa obra gloriosa en nosotros. Por esto empezó, pero esto empezó en la gracia del Padre, que nos escogió a nosotros sin que hubiera ningún mérito de parte nuestra, para nada. No fuimos mejores que nadie. Sí, porque vemos la obra, ¿no? Que no es por obra nuestra. No es por un diseño nuestro. No es por nada que hayamos hecho, porque fue antes de que existiéramos. Antes. Entonces, ¿qué podemos hacer si no existíamos? Nosotros no existíamos. Claro. Cuando Dios ideó el plan de salvación, no existíamos. Entonces, ¿qué podíamos haber hecho? Nada. Bueno, esa es la grandeza de Dios que creemos. Esa gracia. Después vamos al tiempo presente. Hoy. Sí. Dios envió a su Hijo a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esto habla Gálatas 4:4, ¿no? En el tiempo que Dios había señalado y que los profetas habían declarado por el Espíritu, vino nuestro Señor para llevar a cabo una obra en la cruz, luego resucitó y envió al Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ahora nosotros recibimos ese beneficio de ser hijos de Dios cuando se nos predicó. En ese momento, ¿no? Y una obra hecha hace 2000 años se hace realidad en mí hoy cuando creo. Amén. Creo que ahí entraría Efesios 1:13, ¿no? Porque viene el Espíritu Santo y te sella, ¿no? Como, más adelante lo vamos a ver. Está, bueno, vamos, aquí lo tenemos, ahí está, sí. Dice así, entonces, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de la herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Efesios 1:13 y 14, ¿no? Qué tremenda esa posición. Arras es un adelanto. Un adelanto de garantía. Amén. Es como que alguien te está adelantando algo, como si vos vendés algo y todavía no te lo pagaron, pero te dieron un adelanto. Claro. Es parte del precio. O sea, parte de lo que Dios nos va a dar, ya nos dio. Que es la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Doy un ejemplo por ahí. Me acuerdo cuando era soltero, yo tenía plata, quería comprarme un terreno. Y me acuerdo que encontré un lindo terreno para comprar y la hermana que tenía esa inmobiliaria venía acá a la iglesia. Entonces yo la ceñé con $1,000. Fue un adelanto que yo di para que no se lo... Claro, para reservarlo. Claro. Pero ¿qué pasó? Ese terreno era de una pareja que cuando ya, había avanzado en el noviazgo, yo no sé qué pasó, en un momento se pelearon. Se separaron. Y resulta que uno quería firmar y yo necesitaba que firmen los dos. Y me tuvieron que terminar de volver dando otra vez los $1,000 porque no pudiste concretar. No pude concretar el negocio, ¿no? Bueno, pero en este caso, como el adelanto lo dio Dios, claro, y Dios no se puede volver para atrás, tenemos una garantía total, completa de que un día vamos a recibir todo. La Biblia dice que Él no puede negarse a sí mismo. O sea, esto no es que yo hoy recibo y después recibiré el resto. No sé, llegaremos, no llegaremos, nos dará Dios, no puede. Que eso lo vamos a ver más adelante con Abraham. Espero que vamos a llegar, que es hermoso. Más adelante era Abraham y muy lindo. Amén. La herencia. Amén. Bueno, vamos a Gálatas 3, 26 al 29, dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Esto es una posición actual, en el presente. Ya disfruto del adelanto de la vida
en promesa, ¿no es cierto? Sí, la vida del cielo. Del cielo, por supuesto, en esa promesa. Bueno, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque tengo al Espíritu morando, ¿dónde? En mi interior, que me lleva a tener esa seguridad. Ahora, primera de Juan 3:24 dice: ahora puedo guardar los mandamientos del Señor por medio de su poder. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ese Espíritu nos cela y nos hace permanecer. Y nos da la seguridad. Amén. Por eso primera de Juan, capítulo 5, verso 4 dice: porque todos los que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Qué tremendo. Esto es tremendo. La fe nuestra es la que vence. Así que luchemos para no perder nunca esa fe, ¿no? También dice primera de Juan, capítulo 5, verso 18 y 19, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Jesucristo, le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Qué diferencia, ¿no? Qué fuerte. Pareciera como que para el natural esto cae como chocante, pero la persona que es espiritual puede entender la gravedad que significa estar lejos de Dios. Solo aquel que pudo conocer y que vivió en el mundo y fue rescatado y hoy está en el Señor puede darse cuenta de lo que estamos queriendo decir con estos textos, ¿no? Así es. Así que bueno, eso es lo que es el tiempo presente. Claro, ahora vamos al tiempo futuro, ¿no? Y dice ahí Filipenses, capítulo 3, versos 20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué maravilloso esto, ¿no? Y también tenemos Romanos 8:23, que dice ahí, ¿no? Ahora estamos, dice así, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y 1 Corintios 3:12 dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y Santiago capítulo 5, versos 7 y 8 dice, por tanto, hermano, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirá como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Gloria a Dios por esto, ¿no? Dios nos ha perdonado nuestros pecados y nos ha librado cada día del poder del pecado por su Espíritu. Pero un día seremos librados incluso de la presencia del pecado, tanto que nuestra carne como en el mundo y nuestro adversario nunca más presentará ninguna batalla más, porque ya vamos a quedar libres de eso, ¿no? Por eso a veces cuando vamos nosotros y asistimos a algún velorio de un hermano que partió, sabemos que ya él no habita en ese tabernáculo y que él ya, o sea, si murió en el Señor ya tiene la batalla ganada, ¿no? Y por ahí a uno le toca quedar. Y más de una vez me ha tocado, porque he concurrido mucho, ¿no? Y digo, mejor es estar con el Señor, ¿no? Que claro, a veces... Sí. No, porque Pablo decía, estar con Cristo es mucho mejor. Sí. Amén. No, pero vemos tantas promesas, ¿no? Y vemos, a veces pasa que tantas veces nos afanamos, nos preocupamos, nos enojamos, pero vemos claramente Jesús diciendo, no, da la milla extra, ora por tus enemigos, bendecir a los que te maldicen. Cuando vemos esto, es que entendemos esas palabras, porque esas palabras, si no las entendemos con la perspectiva de la eternidad, nos parecen locas. Sí, o sea, chocante. Cómo dejar todo, cómo abandonar todo, cómo perdonar a todos, cómo es eso. Porque parece ilógico si lo miramos en este tiempo presente, ¿no? Pero la vida, la Biblia nos enseña a mirarla con respecto a la eternidad. Amén. Sí. ¿Querés que siga? Dale, bien. ¿La herencia? Vamos. Sí, la herencia y el pacto de la bendición, Claro, ¿cierto? Ahora vamos a mirar un poquito. Dice, esto es Gálatas 3, versos 18, 24 y 29. Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió, cuando dice acá por la ley, es por guardar o hacer obras buenas, ¿sí? Si yo voy a recibir la herencia
porque hago cosas buenas, ya no es por una promesa de Dios. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Dios le dio a Abraham una promesa. De manera que la ley, o los mandamientos expresados en la ley de Moisés, han sido nuestro ayo, o nuestra guía, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Cómo pasamos a ser linaje de Abraham? Porque tenemos la misma fe, justamente. Porque la promesa de Dios se recibe por fe. Abraham recibió la heredad por fe. Y nosotros, al tener la misma fe de Abraham, somos participantes de ese pacto que Dios hizo con Abraham. Porque el pacto que Dios hizo con Abraham, que ahora lo vamos a ver, fue incondicional. Amén. Dice Hebreos 6, 13, 14, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y Romanos 4:13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Cuando Dios, y eso, bueno, tendría que leer Génesis, ahí capítulo 15 en adelante, cuando Dios le hace la promesa a Abraham, todavía no existía ninguna obra de Abraham. Dios no había, Abraham, ni siquiera la circuncisión. O sea, Abraham todavía no estaba circuncidado. O sea, nada había hecho. Simplemente que a Dios le plació llamarlo a Abraham y bendecirlo. Entonces Dios hace un pacto. Pero como es un pacto que no depende del hombre, lo hizo Dios solo. Generalmente los pactos son entre dos personas. Entonces la forma en que había de hacer el pacto en aquella época era que se tomaban animales, se los cortaba por el medio, se los mataba, se los dividía, y las dos personas que hacían el pacto pasaban por el medio de los animales, y era una promesa como diciendo, si yo rompo el pacto, que me maten y me partan por el medio como estos animales. Era tremendo. Sí. Era bajo pena de muerte, no era simplemente voy a perder algo, perdía la vida. O sea, era un pacto a cumplirlo sí o sí. Pero cuando Dios hace la promesa con Abraham, Abraham no participa, Abraham mira nomás. Qué cosa, ¿no? Porque el único que pasa por el medio es Dios. Él no, él fue testigo nomás. O sea que el pacto que Dios hizo con Abraham es unilateral, porque lo hace Dios de su propia voluntad, y Abraham lo único que hace es creerlo. Amén. Y recibirlo por fe, nada más. Y lo que hablamos hoy no fue también que es esto, ¿no? Que este pacto no hay maldición. Ninguna, porque solamente comparado a la anterior. La ley que vino después trajo maldición. ¿Pero por qué trajo maldición? Bueno, porque el hombre tiene que saber que el pecado trae una consecuencia. Pero el plan de Dios no era maldecir, el plan de Dios era salvar. Entonces, antes que se manifestase la ley, porque antes de la ley de Moisés, los hombres eran pecadores, pero no sabían cuán pecadores eran. Entonces, lo que hizo la ley es sacar a luz la maldad en el corazón del hombre. Por eso tanta sangre y sangre y sangre y sangre y sangre derramada. Claro. ¿Por qué? ¿Qué estaba mostrando? Que el pecado es malo, es malo, es malo. Cada persona que ofrecía un animal tenía que sufrir, tenía que decir, tenía que ser la oveja que ellos, cuando Abraham le dice a Isaac que tenía que sacrificar una ovejita, le dice ¿cuál? La mejor. Tiene que ser la mejor, la que vos más querés. O sea, tenía que haber una conciencia de que el pecado es malo. Entonces, ¿cómo lo hizo Dios? Poniéndole mandamientos al hombre y que el hombre no puede cumplir, y entonces obligatoriamente tiene que ir al sacrificio para ser perdonado. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios con la ley? Despertando la conciencia del hombre, pero no trayendo un método de salvación, porque el método de salvación él ya lo había expresado en Abraham, antes que venga la ley. La ley simplemente fue un ayo, como dice, alguien que nos llevó a Cristo a mostrar la salvación, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Ahora ya no somos esclavos del pecado, sino hijos de Dios. Y por esto tenemos una relación muy especial con Dios, nuestro Padre. Tenemos libertad y bendición. Esto no sucede por lo que nosotros hacemos, nuestras obras buenas, sino por la fe en lo que Dios ya ha hecho.
Ya hizo. Recibimos esta posición de hijos y herederos por haber nacido de nuevo, nacidos de arriba. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces esta justicia que recibimos por fe nos saca de una relación de esclavo, tratando de agradar a Dios por lo que hacemos, cumpliendo leyes religiosas, porque el esclavo tiene una relación con el amo por lo que hace. Si el esclavo hace, el amo lo bendice. Si el esclavo no hace, el amo lo golpea, lo azota, ¿verdad? O sea, lo bendice o lo maldice. En cambio, la fe nos coloca en una nueva relación padre-hijo con Dios. Entonces ya no somos esclavos, somos hijos. El siervo se mantiene en una casa por hacer mucho trabajo bueno, pero el hijo no tiene que trabajar para quedar bien con su papá. Porque es hijo. Yo durante muchos años viví en mi casa y no trabajaba. Y sin embargo, todos los días me dieron de comer, me dieron la ropa, me criaron, porque era hijo. Claro. Si hubiera sido un esclavo donde no trabajaba, los esclavos que no funcionaban los vendían. Sí. Así como los compraban, los vendían. Un amo se podía deshacer de un siervo, pero un padre nunca de un hijo, porque es hijo. Entonces, el padre ama al hijo por lo que es, no por lo que hace. Qué importante es. Yo no me puedo ganar el amor de mi padre. Yo puedo responder al amor de mi padre amándolo. Y cuando yo lo ame, voy a agradar al padre. Cuando yo no manifieste actos malos, ¿qué voy a hacer? Voy a desagradar al padre. Pero a pesar de todo, sigue siendo mi padre. Porque yo muchas veces me porté mal. Y nunca me echaron de mi casa. Y mi padre se enojó conmigo muchas veces por haber hecho cosas malas. Pero nunca me echó de mi casa. ¿Me castigó? Sí. Pero no me echó. Porque era su hijo. Es más, yo creo que les conté que yo me fui. Y me fui a las 24 horas, ¿sabes cómo volví? Me fui a vivir en el tren. No duré nada. Sí, me fui a dormir en un tren a Constitución. ¿Sabes? Que al otro día volví corriendo a mi casa. Claro. Duró poco la rebelión. En aquel día, dice Juan 16, 26, 27, pediréis en mi nombre. Está hablando Jesús a los discípulos. Sí. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo nos ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Hay un pensamiento humano de que Dios está airado con el hombre, no con el hombre, con el cristiano, ¿no? Sí, con el Hijo de Dios, y que Cristo está ahí en el medio, medio como, no, papá, no lo mate. Y eso acá no dice eso, Jesús no dijo eso. Dijo, el Padre los ama a ustedes como me ama a mí, porque nosotros estamos vestidos de Cristo. Amén. Y cuando nosotros, Dios nos mira, nos ve, ¿qué ve? Ve a Cristo. Ve a Cristo. Entonces, y fue lo que hablábamos, ¿no? Que cuando un cristiano no falla, digamos, y digamos, esa conciencia, ¿no? Que nos trae esa culpa, pasa eso, ¿no? Que nos alejamos, y en sí es la obra del Espíritu Santo que está trayendo a nosotros la convicción para que nos arrepintamos y no para que nos alejemos. Bueno, porque esa es parte del pacto. Parte del pacto es que la presencia del Espíritu Santo va a estar en nuestros corazones. Gracias, Jesús. ¿Y qué hace el Espíritu Santo cuando yo peco? Bueno, hace lo contrario de que cuando yo le agrado a Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando yo hago la voluntad de Dios? Se goza, se pone contento, y el gozo del Señor está en mí, ando contento, feliz, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Y qué hace el Espíritu Santo cuando yo soy desobediente? Se entristece, se pone mal, y yo me pongo mal. Entonces, eso es para que yo me vuelva. Ese es el pacto. Claro. Estamos ligados a Dios. También. Porque justamente, ¿qué es lo que lo liga a un hijo con el padre? Es que el hijo ama al padre. Así como el padre ama al hijo, el hijo ama al padre. Dios nos ama a nosotros porque somos hijos, pero Dios nos dio un corazón de hijo. Amén. Y nosotros amamos a Dios porque Él es nuestro padre. Amén. Es mutuo. No es que Él se convierte en mi papá y yo sigo con un corazón duro de piedra que no me importa nada. Sería imposible establecer una relación.
todo hijo, por naturaleza, ama a su padre. Sí. ¿O no? Sí. Si después se deterioran las relaciones cuando va pasando los años, pero mientras es pequeño, que todo hijo ama a su papá, por más que sea lo que sea. Yo veo ahí tremendos hombres que han cometido hechos gravísimos y que la sociedad los detesta y todo el mundo los aborrece. Sin embargo, viene el hijo y se le tira y lo besa y lo abraza y vos decís, ¿cómo puede este chiquito amar a ese hombre que hizo tantas cosas mal? Porque es su papá. ¿Qué cosa? Él no mira eso. Él es su padre. Entonces nosotros tenemos un corazón de hijo. Nosotros ahora somos hijos de la libre. ¿Quién es la libre? Acá dice, en Gálatas 4, 28 y 31. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, que era hijo de Abraham, somos hijos de la promesa. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Abraham tuvo, al principio, porque después tuvo más, 2 hijos. El primero que tuvo no fue el hijo de la promesa. Dios le dio la promesa de que su esposa iba a tener un hijo. Y como no venía el hijo, Sara se le ocurrió un plan alternativo, como a veces se nos ocurre a nosotros, y le hizo tener a Abraham un hijo con la esclava, con Agar, que era la costumbre de aquella época, que la mujer que era estéril, la esclava tenía un hijo en las piernas de su ama, y entonces era como si fuera un hijo adoptivo, pero como si lo hubiera tenido. Y sin embargo Dios lo rechazó, ese hijo. Dios dijo, no, este no es el hijo que yo te di. Dios le dijo, yo te voy a dar un hijo como te prometí. ¿De quién te voy a dar el hijo? De Sara. Bueno. Y Isaac vino de su madre, Sara. No. Nosotros somos descendientes de Sara, no de la esclava. Agar, como era esclava, los hijos de Agar, los hijos de una esclava son esclavos. En cambio, Sara era libre, era la esposa de Abraham. Entonces, los hijos que tuvo Sara fueron libres. Entonces, nosotros no somos hijos de esclavitud, somos hijos de un Dios que es libre en otorgar libremente y hacer lo que quiere. Y nos hace libre cuando le conocimos, ¿viste? Por este motivo somos descendientes de Abraham como Isaac y heredamos su bendición. Así como Isaac heredó la bendición de su papá, nosotros hoy heredamos. ¿Y cómo recibió Abraham la promesa? Por creerle a Dios, que era el que se la daba. Lo llevó afuera, dice Génesis 15, 5 y 6. Lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y Abraham se la transmitió a su descendencia. Dice Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, a los 2 hijos, sino a uno, como si hablase de muchos, sino uno solo. ¿Quién? En Isaac. Porque Abraham tenía 2 hijos, podría haber dicho, bueno, chicos, los 2 son hijos míos y la promesa va para Isaac y va para Ismael. No, Dios no le permitió hacer eso. Porque la promesa estaba sobre el hijo que Dios le iba a dar, no el que él se iba a fabricar. Sí, es verdad. Las promesas de Dios no son en lo que yo puedo hacer, sino en lo que Dios hace en mí. Claro. Entonces, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es una historia, pero contiene una enseñanza espiritual muy profunda. Y Pablo la desarrolla ahí en Gálatas. Y Abraham se la transmitió a su hijo, y ahora bien, fueron hechas a su simiente. Cuando Jesucristo comenzó su ministerio, tenía 30 años, y él no había cometido ningún pecado. Jesús era justo según la ley de Moisés. Por primera vez en la historia de la humanidad había un hombre justo. Porque no tenía padre humano, sino que su padre era Dios, por lo tanto no tenía naturaleza pecadora. Aunque no tenía la bendición de Abraham. Porque la bendición de Abraham se hereda por fe, no por obra. O sea, era un hombre justo. Por eso fue al Jordán a bautizarse. Porque si no lo mira, ¿para qué se bautizó Jesús? Si él no tenía pecado. ¿Qué bautizaba Juan el Bautista? Pecadores. Jesús no era pecador, pero Jesús fue al Jordán. Entonces, dice en Hebreos, capítulo 4, verso 15, que él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aunque no tenía la bendición de Abraham, por eso fue al Jordán a bautizarse,
para dejar su justicia propia, ganada por su mérito, por sus hechos justos, y tomar la justicia de los otros hombres pecadores, que venimos a ser nosotros, que es por la fe en la promesa de Dios, para recibir la promesa de Abraham. Amén. Para recibir la herencia. Dice Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los que no son hebreos. Porque Cristo no la recibió para él, claro, fue para nosotros. Claro. Si Cristo no necesitaba nada. Todo lo que Cristo hizo, lo hizo para nosotros. Amén. O sea, Él lo ganó y nos transfirió a nosotros. Entonces ahora nosotros, los gentiles, somos linaje de Abraham. ¿Cómo puede ser esto, no? Dice, Juan no quería bautizarlo. Dice acá en Mateo 3, 13 al 17, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Por qué recién ahí, a los 30 años, Jesús recibió el Espíritu Santo? ¿Por qué no lo recibió antes? Porque esa recepción del Espíritu Santo en el ser humano solamente era la promesa de Abraham. Entonces, cuando él dejó su propia justicia, cuando Jesús fue a bautizarse al Jordán, él perdió su buen nombre, porque cualquiera lo podía acusar de pecador. Se expuso, digamos, a que... Claro, a ser considerado uno más. A nadie le gusta. Si yo no cometí ningún pecado y me meto en la fila de los pecadores, es decir, no me voy a meter ahí porque me van a mirar a mí y van a pensar que soy un pecador. Pero Jesús no miró eso, no miró su propio beneficio. Él miró el plan de Dios. Entonces el plan de Dios es que Él se haga un pecador. No peque, sino que se haga como un pecador, claro, como nosotros. Entonces Él en ese momento se identifica con el hombre. Por eso el Padre no soportó y habló desde el cielo. Porque dice, era algo grave para Jesús. O sea, fue el comienzo de la cruz ahí. O sea, él ahí se estaba haciendo cargo de nuestros pecados. Por supuesto. Entonces eso es lo que le agradó al Padre. El amor de Cristo haciéndose cargo de nuestros pecados. Gloria a Dios. Tremendo. Amén. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel, o sea Dios, me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Dice Juan 1, 31, 32 al 34. Para que Jesús pudiera darnos el Espíritu a nosotros, tenía que recibirlo primero. Amén. Entonces, por eso Él nos puede dar el Espíritu. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Esto dice Lucas 4, 1 y los versículos 13 y 14. Aquí vemos que cuando Jesús se bautizó, recibió el Espíritu Santo, la bendición de Abraham, para ser guiado, y recibió la aprobación del Padre. Y también Juan declaró que Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea, con la misma bendición que Él recibió, nos bendice a nosotros. Amén. El pacto con Abraham no era un pacto de obra, sino de fe. Es un mejor pacto que el de Moisés. Porque la ley decía, haz esto y vivirás. En cambio, Abraham no le dijo, haz esto y vivirás. De cierto te voy a bendecir. Claro. O sea, la promesa de Abraham es incondicional. La promesa de la ley es condicional. Por eso, si estamos bajo la ley, vivimos pendientes de un hilo. Porque estamos colgando de una cadena que tiene muchísimos eslabones, que son nuestras buenas obras, pero que si se corta un solo eslabón, chau.
nos fuimos. Entonces vivimos con temor porque nos podemos perder en cualquier momento si no seguimos haciendo. De ahí es que con nuestra fuerza no podemos hacer. Pero qué bueno lo que hizo Cristo por nosotros, ¿no? Amén. El pacto con Abraham no era un pacto de obras, sino de fe. Es un mejor pacto, es una vida que agrada a Dios por obedecer al impulso del Espíritu Santo. Este es el reposo que tenemos en Cristo. O sea, cuando Jesús recibe el Espíritu, a partir de ese momento, Él dice que fue movido por el Espíritu. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Darnos el Espíritu y movernos por el Espíritu. Entonces tenemos un reposo. Hebreos 4 dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, que es Cristo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. ¿Por qué? Porque ellos se querían volver a justificar otra vez por las obras de la ley, los hebreos. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, a los que salieron de Egipto. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Dios les dijo, salgan de Egipto que yo les doy la tierra. Y ellos fueron a ver la tierra y dijeron, no vamos a poder. ¿Por qué no entraron? Porque creyeron en sus propias fuerzas y no en que Dios les entregaba la tierra. Hubo dos que creyeron, Josué y Caleb. Y como creyeron, ellos heredaron. Los otros no heredaron porque no creyeron. Dijeron, miraron, dijeron, está buena, pero jamás la vamos a poder conquistar con nuestra fuerza. Y era cierto, si Dios no pretendía que la conquisten con la fuerza de ellos. Le dijo, yo les entrego, yo les doy, yo voy a echar a los cananeos y se las voy a entregar a ustedes. O sea, ese es el problema, que nosotros creemos que tenemos que ganarnos las bendiciones de Dios peleando. Pelea por tu bendición, hermano. Arrebatásela a Dios. Jamás le vamos a poder arrebatar una bendición a Dios peleando. ¿Qué somos más fuertes que Dios? Es imposible. No les aprovechó por no ir acompañada de fe la palabra. Pero los que hemos creído, entramos en este reposo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, o sea, en la obra de Cristo, por la fe, ha reposado de sus obras. Ya no tengo que obrar para ser salvo, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Pablo en Efesios, los primeros 3 capítulos, se toma la mitad de la carta prácticamente para hacernos entender que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. O sea, estamos descansando en la obra terminada de Cristo. No estamos descansando en ninguna obra nuestra. Recién después del capítulo 4, ahí dice que nos levantemos y andemos. Primero tenemos que aprender a descansar. Es al revés. Nosotros creemos que primero tenemos que aprender a obrar. No, primero tenemos que aprender a descansar en Cristo, a reposar en Él. Una vez que aprendemos a descansar en Él y estamos seguros de que es Dios en nosotros, entonces sí, ahí tenemos que levantarnos y andar en novedad de vida. Andar como es digno del Señor. A partir del capítulo 4, Pablo enseña la conducta cristiana. Y nosotros cuando enseñamos, arrancamos directamente del capítulo 4, enseñándole a los hermanos la conducta cristiana, sin enseñarle a descansar en la obra del Espíritu. Entonces es imposible que tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. ¿Y cómo hago? ¿Con qué poder? Bueno, con el poder del Espíritu Santo. No es con mi fuerza, no es con espada, no es con ejército. Amén. Debemos permanecer delante de Dios cada día por fe y no tratar de ganarnos la posición haciendo buenas obras. Todo lo contrario. Las buenas obras vienen como consecuencia de que ando por el Espíritu Santo. Amén. Salmo 23 dice que si Jehová es mi pastor, soy guiado por el Espíritu Santo, el bien y la misericordia me seguirán a mí. Todos los días de mi vida. Son el fruto, no son el motor. El motor es el Espíritu. El fruto del Espíritu son las buenas obras. Amén. Las buenas obras vienen como consecuencia de andar por el Espíritu. Esta es nuestra bendición heredada. La recibimos por fe y andamos por fe siguiendo los pasos de Jesús. Entonces estamos bajo la gracia.
Estamos bajo la gracia, sentados y descansando en una obra terminada. Amén. Entonces, si estamos en esa actitud de fe, porque el pecado, dice, no se enseñoreará de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, dice Romanos 6:14. Tenemos que entender que acá el pecado no es un hecho, es la naturaleza pecadora. O sea, mi naturaleza pecadora no me puede gobernar porque estoy guiado por el Espíritu Santo. Perdió su poder. He muerto con Cristo y por lo tanto estoy resucitado, soy una nueva criatura y ya la naturaleza pecadora no me puede gobernar más. No debería gobernarme más, no debería dejarme gobernar. Ahora estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Aleluya. Y entonces las bendiciones de Abraham vienen sobre nuestra vida. Amén. Esta bendición es la promesa de un amor total y una total aceptación como hijos de Dios. Total, completa. Ahora podemos andar seguros de que ya no hay más maldición para nosotros. Podemos vivir una vida de gozo, sin condenación, sin temor a perder a Dios. Dios juró, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, dice Hebreos 6:14. Eso se lo dijo a Abraham, sí. Pero nosotros lo heredamos por fe. Amén. Y esa bendición se encuentra en Cristo, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor. Un ancla es para que el barco no se lo lleve la corriente. Y Jesús es nuestra ancla, porque Él entró. Y si Él entró, nosotros vamos a entrar, porque estamos unidos por Él. Él es o sea, donde yo meto la cabeza, meto el cuerpo. No puedo quedar que la cabeza se salga y el cuerpo quede por el otro lado. Entonces, Jesús entró al cielo como cabeza, como precursor. Bueno, Él es nuestra ancla. Nosotros tenemos que estar anclados en lo que hizo Cristo, no en lo que hacemos nosotros. No en tener una escalera larga y andar subiendo todos los días un escaloncito para llegar al cielo, sino creer que el mismo espíritu que Dios puso en nosotros nos va a empujar, nos va a llevar, nos va a dar ese poder para alcanzar. Amén. Ya que Él entró en el cielo como nuestro hermano mayor, estamos anclados, unidos firmemente. Amén. Jesús dijo, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. Y oró, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Juan 17:24. Gloria a Dios. Cuando se iba dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Y los ángeles dijeron, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Eso dice en Hechos. No está la cita acá, pero es en Hechos capítulo 1. Amén. También Jesús dijo que mientras que Él se fuera, otro vendría para guiarnos aquí abajo. Yo voy a rogar al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad morará con vosotros y estará en vosotros. Cuando nos reconocemos como justos por la fe en Cristo y nos bautizamos, el Espíritu Santo viene sobre nosotros para darnos poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dice Hechos 1:8. Pero lamentablemente muchas veces después, cuando la palabra nos muestra que tenemos que renunciar a los deseos del mundo, comenzamos a confesar que no podemos y entramos en derrota, porque miramos ¿qué cosa? Nuestra propia fuerza. Perdemos la fe y caemos de la posición de gracia. Decimos, parece que siempre estaré así, siempre estoy enfermo, todo va a salir mal, no puedo dejar los vicios, no puedo dejar de hablar vanidades. Yo cuando me convertí, recuerdo que empecé a leer la Biblia, porque yo nunca había leído la Biblia. Y empecé a leer la Biblia y veía en el Nuevo Testamento todas las cosas, cómo yo debía hacer y lo que no debía hacer. Y yo me asusté porque yo era el anticristo, porque hacía todo lo que no había que hacer y no hacía nada de lo que había que hacer. Yo me acuerdo que fui sincero con el Señor y dije, Señor, yo jamás voy a poder hacer esto. Porque yo me miré a mí mismo y dije, no, yo jamás voy a poder vivir esta vida. Y yo recuerdo que el Señor me habló por la palabra y me dijo, ¿vos creés que yo puedo hacerlo? ¿Vos creés que yo puedo hacerlo? ¿Vos creés que yo te puedo cambiar? Yo dije, sí, yo creo. Y creí.
Porque si yo me hubiera quedado con ese pensamiento mirándome a mí mismo, y estaría llorando por los rincones, luchando, no puedo esto, no puedo dejar, otra vez cayendo acá, cayendo allá, sería débil, porque mi fe no estaría puesta en Cristo, estaría puesta en mi propia obra. Entonces, nosotros tenemos que entender que esa es la manera. Cuando pensamos que no podemos, porque no tenemos fuerza, apagamos al Espíritu. Hacemos lo contrario. O sea, en vez de fortalecernos en el Señor, nos fortalecemos en nosotros mismos. Y no sirve para nada. Pablo le dice a los tesalonicenses, no apaguéis al Espíritu. No menosprecien la Biblia, las profecías, la palabra de Dios. Examínenlo todo, retengan lo bueno y absténganse de toda especie de mal. Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 22. Seguimos robando, mintiendo, airándonos y hablando cosas malas, y el espíritu, ¿qué pasa? Se entristece. Por lo cual, dice Pablo, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Entonces, ¿por qué no pecamos? ¿Por miedo? No. No pecamos porque no queremos entristecer a Dios. Amén. Dejamos de pecar porque amamos a Dios. Por el amor que Él ha puesto en nosotros. ¿No? El Espíritu Santo nos da esa fuerza para renunciar a todas estas cosas. Por eso Pablo los exhortaba que dejaran, que se desvistieran del viejo hombre y que se renovaran en su manera de pensar a través de la palabra de Dios y que se vistieran del hombre nuevo. Amén. Cuando Cristo se bautizó, recibió el Espíritu Santo y enseguida fue movido por el Espíritu. Y con nosotros debe suceder lo mismo. Dios nos da su Espíritu para andar en el mundo espiritual y para que nos alumbre los ojos espirituales de nuestro entendimiento renovado. Si no, somos como ciegos, no podemos ver a Dios. Por eso dependemos de que el Espíritu Santo nos revele. De esta manera podemos conocer la mente de Dios, los pensamientos de Dios, los planes de Dios. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, decía Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 2, 9 al 10. Ahora, por causa del nuevo pacto, por lo cual dice Hebreos 8, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿dónde? En la mente de ellos. Y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos los cristianos, todos los que tienen el Espíritu, me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Tenemos esta maravilla, es decir, que ahora la ley de Dios está adentro de nuestro corazón. Esa ley que tanto amó David, decía, oh, cómo amo yo tu ley, está escrita en nuestros corazones. Gloria a Dios. Y Dios nos ha dado un nuevo método para cumplirla. Y es el amor, y ya no el temor al castigo, sino el amor a Dios. Gloria a Dios. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice Gálatas 5:14. Entonces, ¿cómo podemos vivir y servir a Dios en el Espíritu? ¿Cómo podremos saber la diferencia entre el bien y el mal? ¿Cómo podemos saber y hacer la perfecta voluntad de Dios? Es necesario servir a Dios, orar, estudiar la Biblia, hacer buenas obras, ofrendar, congregarnos. ¿Pero cómo? Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muertos aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo y no bajo el régimen viejo de la letra. En vez de hacerlo por miedo a la condenación, debemos hacerlo por amor a Dios. Amén. Pablo decía, acá está Filipenses, mira, pero cuantas cosas eran para mí ganancia,
las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, ¿ves?, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios que es por la fe. Y a los corintios les decía, porque el amor de... Esto es Filipenses 3, 7 al 9. Sí. Y a los corintios les decía, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno, Cristo, murió por todo, luego todos murieron, porque morimos juntamente con Él. Y por todos murió, para que los que viven, porque morimos y resucitamos, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Ya no somos más nuestros. Amén. Fuimos comprados. Si me amáis, dijo Jesús en Juan 14:15, guarden mis mandamientos. Amén. Y nosotros invertimos y decimos, si guardo los mandamientos, voy a amar a Dios. No, Queremos fabricar amor guardando mandamientos. Es imposible. Por eso Jesús lo decía muy bien en San Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guarda. El que me ama. Claro. Pero nosotros invertimos. Decimos, ¿querés amar a Dios? Sí, por supuesto. Bueno, guardar los mandamientos. Y no es así. No. Pero fíjate, lo tenemos en el hombre rico, Alberto, cuando se acercó a Jesús. Quiso congraciarse con Jesús. Y ahí salió a la luz que el corazón de él no estaba con Jesús realmente. Había muchas otras cosas, ¿no? El corazón dispuesto a querer hacer lo que el Señor le iba a pedir. Pedro había fracasado estrepitosamente. Había negado al Señor 3 veces. Sin embargo, Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Juan 21 dice. Sí. ¿Me amas? No le dijo, ¿no me vas a fallar más? Porque ¿qué le diríamos nosotros? Viene Pedro arrepentido. Perdóname, Alberto, te fallé. ¿No me vas a fallar más? Es lo primero que decimos. Apelamos a ¿qué? A nuestra fuerza. Y Jesús le dice, al amor, ¿me amas, Pedro? Sí, te amo. Anda, pastorea. Hacé mi voluntad. Esto es tremendo, porque ahí está el poder de Dios escondido. Amén. En vez de seguir la voz de la condenación y la ley, sigamos la voz del Espíritu dentro de nuestro. Entonces, ¿somos libres para seguir pecando? No. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Si amamos a Dios, vamos a amar a las personas. Y vamos a guardar. No le vamos a hacer mal a Dios y tampoco le vamos a hacer mal a las personas. Gloria a Dios. El diablo nos acusa diciendo, si estás bendecido, ¿por qué estás así? Parece que tenés mala suerte, mirá cómo estás cuando estamos mal. Pero la Biblia dice que debemos creerle a Dios, no lo que ven mis ojos. Creer a Dios es una fuerza muy poderosa en el universo. Y cuando creemos, ocurren los milagros. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro, acordándose, le dijo al maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiráis y os vendrá. Mateo 9:23, 10:27, 11, 21 al 24. Van todos ahí como un chorizo, uno detrás del otro. A todos Dios nos dio una medida de fe, que es nuestra capacidad de creer. Amén. Y cuando decidimos creer, nadie lo puede impedir. Cuando la fe es fuerte, podemos andar. Cuando la fe es poca, desmayamos. Sí. Y él les dijo, ven. Y él le dijo a Pedro, otra vez Pedro, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Qué tremendo! Caminando sobre el agua. Porque Pedro fue inspirado por Cristo. Él lo vio al maestro y dijo, Señor, si tú caminas, yo también camino. O sea, ahí pensó espiritualmente. Sí. Si él lo hace y él tiene poder. Ahora vos fíjate que solo él, porque los otros quedaron todos en la barca. No, Pedro. ¿Eres tú? Sí. Di que yo vaya a ti. Ven.
Es lo que dice. Pedro actuó espiritualmente. Claro, tremendo. Pero ¿qué pasó? Muchas veces juzgamos esa duda. No, al contrario. Bueno, porque miramos con los ojos naturales. Claro, pero él se animó. Él tuvo yo creo, una perspectiva de un verdadero discípulo, ¿no? Porque nosotros siempre miramos la parte vacía, no la parte llena. Claro. Siempre miramos el error. Si hay todo limpio y una manchita, digo, uy, mira, hay una mancha. Entonces, ¿qué vemos de Pedro? La poca fe. Pero no vemos que poca, pero tenía. Y la cero fe de los otros, que que ni siquiera ni se movieron. Porque eso es lo que ve Dios. Que lo poco que yo tengo, si yo lo uso, en sus manos puede hacer. Se va a multiplicar. Amén. Entonces, Pedro vio el fuerte viento y tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí poca significa de corta duración. O sea, él creyó, pero al poquito tiempo, cuando vio que estaba todo mal, ya se le... Y la fe nuestra debe ser permanente, debe ser larga, no corta, pero no por un momento. Como dice ahí, porque viene de nuestra fe desalimentada de nuestra relación con Dios, ¿no? Claro. Y ahí vemos a veces personas que no pueden persistir, permanecer, y como justo decíamos ahora, uno quiere poner esfuerzo, quiere poner gana, pero en sí es la fe la que nos hace poder agradar a Dios. En vez de poner esfuerzo para hacer las cosas de Dios, tenemos que poner esfuerzo para enamorarnos de Dios. El amor es la fuerza más poderosa del mundo, más poderosa que la bomba atómica. El amor es capaz de hacer cualquier cosa. Una persona enamorada es capaz de hacer... ¿Acaso el enamorado no le dice, pedime la luna y te la bajo? Sí. O sea, un hombre que está enamorado de una mujer cree que es capaz de hacer cualquier cosa. Por ejemplo. Yo recuerdo hermanos que me contaban allá en la provincia que se pusieron de novio con lo que hoy son su esposa, ¿no? Y caminaban no sé cuántos kilómetros para poder verle. Y decía, tanto, ¿sí? El amor era... Y por eso una hermana decía, ¿querés medir el amor de un matrimonio? Fíjate cuántas horas pasan sentados en el banco de la plaza. Porque cuando eran novios... La lluvia. Lluvia, frío, duro, el banco más duro que una piedra, no le importaba nada. Ahora, si no está tirado en el sofá, ahí se ve el amor, ¿no? Que en el hombre se apaga, pero en Dios no se apaga. No se apaga. Ahora, cuando nos acercamos a Dios, lo primero que tiene que producir cuando nos acercamos a Dios, cuando somos hijos, es amarlo. Cuando somos enemigos, lógicamente. Por eso Lutero, que no estaba convertido y que él quería ganar la confianza de Dios haciendo buenas obras, un día le preguntaron, ¿amás a Dios? Dijo, ¿qué? ¿Amar a un Dios que me condena permanentemente por cada pecado? ¿Cómo voy a amar a un Dios así? ¿Cómo vamos a amar a un Dios que nos está condenando permanentemente? Ahora, cuando yo creo en el Evangelio, salgo de la condenación, me convierto en un hijo y puedo decir, papito querido, amo a mi padre. ¿Cómo cambia la cosa? Entonces, ¿qué miedo le voy a tener? No. ¿Cómo no voy a estar dispuesto? Si puedo acercarme confiadamente. Yo me acuerdo cuando era chico. Yo me acuerdo que iba y cortaba el pasto, no porque mi padre me lo mandaba, sino porque yo quería ver la cara de la alegría de mi papá cuando volvía de trabajar y yo le decía, papá, te corté el pasto. Era para verlo feliz, para agradarlo. Claro. Entonces, dice, la condición de nuestra fe depende de nuestra relación con Dios. Dice Juan, amados, si nuestro corazón no nos reprende, y esto tiene que ver con la conciencia, ¿no es cierto? Confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. Entonces, ¿por qué muchas veces no tenemos confianza en la oración? Porque nuestra conciencia nos reprende. Entonces no tenemos fe. Cuando estamos en mala relación con Dios, no tenemos fe. No, estamos sucios. Por eso Jesús, cuando le fue a lavar los pies, le dijo a Pedro dijo, no me laves. Y si no te lavo, no tenés parte conmigo. Esa parte no es la salvación, es la comunión. Entonces Pedro le dice, no, lavame todo. Entonces, no, le dijo, ustedes ya están lavados. O sea, ustedes ya están salvados por la palabra que yo les doy. Claro. Pero necesitan todo el tiempo lavarse los pies. O sea, necesitamos permanentemente para mantener esa comunión. Limpiarnos para mantener esa comunión con Dios. Amén. Es como yo vivo limpiando los anteojos, porque si no, cuando no los dejo de limpiar, miro y ya
empiezo a ver cualquier cosa menos lo que tengo que ver, porque se va nublando la vista. Nuestra vista espiritual se nubla. Entonces, si nuestra confianza está en nosotros mismos, en nuestra fuerza, en nuestra consagración, en lo que nosotros podemos hacer, entonces nuestra fe es débil. Pero si confiamos en lo que Dios hace en nosotros, entonces la fe es fuerte. Fe es creerle a Dios. Fe que surge de un corazón entregado a Él. Esa fe no desmaya, porque no se apoya en lo que ve, sino en Dios, invisible, pero real. Miren lo que dice de Abraham. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, ni él ni la esposa podían tener hijos. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Amén. Plenamente convencido de que Dios también era poderoso para hacer lo que había prometido. Si Dios nos prometió que nos va a guiar por su Espíritu, que nos va a dar poder para vencer el pecado, lo va a hacer. Tenemos que confiar. No debemos apoyarnos. Es nuestra parte, es nuestra herencia. Es nuestra herencia. Dios la ganó para nosotros. Cristo nos transfirió esta victoria tremenda. Y esto es lo que el enemigo no quiere que se sepa. Porque mientras nos mantiene en condenación, nos mantiene apagados, nos mantiene débiles, no podemos avanzar, no podemos enfrentar al enemigo, no podemos enfrentar al mundo. Porque el que no tiene esto, lo quiere hacer por su fuerza y fracasa. Y a su vez, tenés el enemigo que viene y te acusa, ¿viste? Porque al mundo no lo vamos a vencer escondiéndonos. Cuando empezaron a esconderse de la mundanalidad y se fueron a vivir a las cuevas y a los conventos y creyeron que de esa manera iban a ser santos porque se apartaban literalmente del mundo, se dieron cuenta que fue un fracaso. Claro. Grandes pecados se encontraron después. Resulta que los monasterios de los varones y los monasterios de las mujeres que estaban separados, después con el tiempo encontraron que los hombres habían hecho un túnel y se es verdad. Esto es verdad. O sea, porque el pecado mora dentro de nosotros. Claro. Lo único que puede vencer al pecado dentro de nosotros es el Espíritu Santo. No es una pared. Qué ganas que tenían que hicieron un túnel, ¿no, muchachos? ¿Cuánto tiempo? ¿Tenían o no tenían ganas? Así que bueno, llegamos ahí. ¿Se terminó? Se terminó. Dejamos ahí. Leo esta última frase. Leamos. Ahora, amados hermanos, basado en toda esta palabra que hemos visto, podemos tomar la decisión de creer y mantenernos firmes en el creer hasta que veamos la manifestación de lo imposible, hasta que tengas la victoria. ¿Podemos mantener la decisión de creer aunque lo que vemos diga lo contrario? Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes, a confiar en su braveza. Esta decisión de confiar en Dios, a pesar de todo, es algo que el diablo no puede impedir y es lo que lo vence. Cuando el justo decide creer, las bendiciones de Dios empiezan a llegar. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Así que esa es nuestra confianza. Maravilloso. Así que realmente hermoso lo que estamos compartiendo y cómo esto nos fortalece en fe para poder realmente seguir avanzando a cada uno. Así que qué hermoso seguir invirtiendo así en estos martes. Ahí que estás del otro lado vos, todos los martes a las 6 vamos a seguir. Nos quedamos ahí pendientes. Tenemos, miren todo el material que tenemos. La responsabilidad. Que la cuarentena sigue. Ya, porque, ojo, el hecho de que recibamos todo no quiere decir que no tenemos responsabilidades. Por eso tenemos que ver las dos caras. O sea, ya que somos hijos, tenemos responsabilidades. Pero responsabilidades de hijos, no responsabilidades de esclavos. Amén. Por eso quiero agregar a todo lo que están siguiéndonos martes tras martes, no perderse todas estas cosas, porque lleva implícito todo, ¿no? Tanto una como la otra, y tenemos que conocerlo. Por eso Pablo les dijo, yo les di todo el consejo de Dios. La suma de tu palabra, ¿no? Sí. Porque hablamos. Así es. Así bueno, Emma, estás del otro lado, nos saludás y si hay algún saludo ahí también anuncialo. Sí, los saludo. Vamos a ver los últimos comentarios que nos dejaron. Voy a leer los nombres de los saludos porque todos nos están bendiciendo en realidad. Joel Fernando, Margarita Bloch, Débora Lavena, Angélica Martínez, Vivi Valen, Ana Salas, Aldo Melgar, que nos mandó tarde pero seguro, Eduardo Pérez, Guillermo Salguero, Delicias Cati, Margarita Cabrera, Eve Karina,
Cristina Maidana, y por YouTube nos saludaron Ceci Franco, que dice: Emma querido, soy Sergio, bendiciones. Saludo para los hermanos que nos comparten la palabra. También Luz Rivero, Nicolás Monge y Vanessa Pérez, que nos manda muchas bendiciones, los escucha desde el trabajo. Así que nada, estos son los saludos. Bueno, ya nos encontramos directamente la próxima semana. Así es, así que gracias, Emma. ¿Querés hacer una oración? Vamos a hacer una oración, ¿sí? Amén, Vamos a ver. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tu palabra nos enriquece, produce gozo en nuestro corazón, de saber que somos hijos, que fuimos alcanzados en el perdón que nos regalaste, Señor, a través de esa fe a nuestro corazón y del arrepentimiento. Gracias, Señor, porque cuando te conocimos a ti, hemos experimentado esa nueva vida que tu palabra nos propone. Y esa nueva vida nos lleva a vivir conforme a ti te agrada. Y no está en nuestra fuerza, sino tu Espíritu que mora en nosotros nos capacita para poder vivirla. Señor, te damos gracias porque podemos tener esa seguridad, que podemos decir que si tú vienes hoy, nos vamos contigo. Sí. Que esa sea, Señor, la certeza de cada uno de mis hermanos, de cada uno de aquellos que está del otro lado, Señor, y que podamos vivir en esta esperanza. Esta esperanza, como dice tu palabra en Romanos 5, no nos avergüenza por el Espíritu Santo que fue derramado en nuestro corazón. Que cada día podamos amarte, que cada día podamos amar tu palabra, Señor, y que podamos vivirla conforme a lo que tú nos propones, Señor, porque sabemos la bendición que hay tras ello, que es una bendición eterna, que podamos atesorarla en nuestro corazón. Acompáñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Sí, bueno, Alberto, saluda ahí. Bueno, gracias a Dios, hermano. Hasta la próxima. Bendiciones. Si le mandamos un abrazo. Gracias. Los vemos, hermano. Nos vemos el próximo martes a las 6. Dios los bendiga.